El viento del desierto aullaba una canción de lamentos sobre el rancho de Elias Brandt, un hombre tan seco por dentro como la tierra agrietada bajo sus pies, asfixiado por deudas y la soledad. Pero esa noche, el lamento se quebró en un bramido furioso. Un relámpago partió el cielo como un lienzo viejo, y la estampida, brutal e imparable, arremetió contra la única promesa de seguridad, la cerca. Los bueyes, fantasmas de la noche, se disolvieron en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de maderos rotos, alambre desparramado y una hipoteca que pendía como un hacha. Cada pérdida era un golpe al alma de Elías, un presagio de que su herencia se desmoronaba. Lejos, en la cima del plató, otros ojos observaban. Los de Tala Yassi, una guerrera que veía no solo la devastación, sino también el hilo invisible que conectaba su destino con el de aquel hombre quebrado. Lejos, en la cima del plató que vigilaba el valle, Tala Yassi, de entre 20 y 35 años, guerrera y curandera, observaba el pequeño rancho de Elias Brandt envuelto en el caos. La brisa nocturna acariciaba su rostro, trayendo consigo el eco distante de los bramidos y el lamento de la tierra herida. No era la primera vez que se aventuraba en este territorio, un lugar de ancestral disputa, pero fértil en las plantas medicinales que su gente necesitaba. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, discernían la figura solitaria del granjero, la vulnerabilidad de su hogar expuesto. El cielo, majestuoso e indiferente, cubría el valle, prometiendo un infinito que parecía ajeno a las miserias humanas, y en su pecho, Tala sentía la contradicción del deber y la compasión, un viento gélido que pugnaba con el calor de su linaje. Elias se arrastró entre los escombros de su cerca, cada movimiento una punzada de dolor, no solo físico, sino existencial. Las herramientas herrumbrosas de su padre, colgadas en el cobertizo, parecían burlarse de su ineficacia. La escritura de la tierra, que guardaba bajo el colchón, era su último baluarte contra el despojo. El sheriff había pasado la semana anterior, con su sonrisa forzada y su alusión velada a una nueva tasa que se sumaría a las ya impagables. La pérdida de los bueyes no era solo dinero, era la gota que derramaría el vaso, la justificación que los especuladores necesitaban para arrebatarle su herencia. El peso que no era suyo podía ser dejado en la tierra, sí, pero esa tierra era lo único que le quedaba, el último aliento de su estirpe. Desde su atalaya rocosa, Tala consideraba el dilema. Su consejo tribal había sido claro. No había que interferir con los blancos. No había que mostrar debilidad ni darles una razón para avanzar más allá de sus fronteras impuestas. La sabiduría de los ancianos resonaba en sus oídos, el eco de siglos de cautela. Pero la visión de aquel hombre, tan quebrado como su cerca, le recordaba la interconexión de todas las vidas bajo el gran sol. Debía una guerrera, curandera, cuya misión era sanar, ignorar el sufrimiento que se desplegaba ante sus ojos. La elección se presentaba como una encrucijada, un viento cruzado de lealtades, donde cada ráfaga prometía consecuencias que la joven apache no podía prever, pero que sentía en lo más hondo de su ser. El sol comenzó a asomar, tiñendo el horizonte de ocres y naranjas, revelando con cruel claridad el alcance de la devastación. Elías caminó por el perímetro de la cerca caída, sus botas levantando polvo de una tierra que clamaba por agua. Los árboles, esqueléticos y polvorientos, parecían figuras de luto. No había rastros de sus bueyes, solo la promesa vacía de su esfuerzo, la hacienda,
antes un símbolo de lucha y resistencia, se sentía ahora como una jaula rota, de donde todo lo preciado había escapado. El viento frío del amanecer le calaba los huesos, un presagio, quizá, de las tormentas más profundas que aún estaban por llegar, no del cielo, sino del corazón de los hombres. Tala, ajena a los primeros rayos de sol, que ya pintaban las crestas, se movía con la gracia de una sombra entre los matorrales. Su búsqueda de la planta Osha, para las fiebres que asolaban el campamento, era prioritaria. Pero sus ojos seguían volviendo, casi por inercia, al rancho en el valle. La tierra le hablaba, no con palabras, sino con la quietud tensa de los animales, el silencio de los pájaros que presagiaban algo inminente. El valle respiraba un aire de contención, de una calma antes de la tempestad. Ella, conectada a esa respiración ancestral, sentía la discordancia, el desequilibrio que la situación de Elias Brandt inyectaba en la delicada armonía que su gente se esforzaba por mantener. Mientras Elias inspeccionaba un tramo especialmente dañado de la cerca, sus dedos rozaron la tierra blanda. No eran solo las huellas de sus animales lo que encontró. Había otras marcas, más grandes, más profundas, que le hicieron fruncir el ceño. No eran de ganado ni de coyote. Eran pisadas de caballos y no parecían haber sido hechas por sus propios rocines. Un escalofrío le recorrió la espalda. El viento, que hasta entonces había silbado melodías de soledad y desesperación, ahora parecía susurrar advertencias. Una sinfonía de intriga que presagiaba una tormenta diferente, más peligrosa que la sequía o la deuda. ¿Qué clase de lobos rondaban su destrozada propiedad? ¿Y con qué intenciones? En ese mismo instante, Tala, agachada entre las raíces espinosas de un arbusto de Osha, encontró algo que no era una planta. Sus dedos entrenados para sentir la vida en la tierra tropezaron con un objeto frío y metálico. Lo levantó, y la luna creciente, ahora más generosa, reveló un casquillo de bala abandonado, aún con el olor a pólvora en el aire. No era de una de sus armas de caza. El grabado era ajeno, foráneo, un símbolo de una violencia importada. Su mirada se disparó hacia el rancho de Elías, donde el viento arrastraba el polvo de un ganado desaparecido. El casquillo brilló bajo la luz naciente, un pequeño y letal presagio en la palma de su mano, un silencio más elocuente que cualquier grito. ¿Qué más había traído el viento quebrado a este valle sagrado y qué verdades estaban a punto de ser desenterradas? El sol ya escalaba el cielo cuando Tala regresó al rancho, no con las manos vacías, sino guiando con una destreza silenciosa a dos de los bueyes perdidos de Elías, que habían vagado hasta un recodo del río. Sus movimientos eran tan fluidos como el agua que discurría, ajenos a la fatiga. Elías la observó acercarse, el rifle aún apoyado junto a la puerta, una sombra de desconfianza tiñendo sus rasgos cansados. El asombro, sin embargo, se mezclaba con una punzada de alivio que no supo ocultar. La dignidad de la tierra, que él sentía como una herencia en agonía, parecía, por un instante, respirar un nuevo aire. La joven guerrera señaló la cerca rota con un gesto elocuente. No hubo palabras, solo la oferta tácita de ayuda que Elías, a pesar de sus reservas, no pudo rechazar. Era un hilo fino, apenas tendido, pero iniciaba una trama inesperada. El granjero recordaba bien otras manos que se habían acercado a su tierra con promesas de auxilio. Un día, hacía años, un grupo de hombres de la ciudad, con sus sonrisas forzadas y sus papeles legales, habían prometido modernizar su propiedad solo para intentar arrebatarle un pozo vital, y antes, en su juventud,
Las historias de su padre sobre tratos rotos con la gente del desierto, la desconfianza mutua que había corroído la región como el óxido, le habían forjado una armadura de escepticismo. Elías había aprendido que cada acto de bondad de un extraño solía venir acompañado de un precio oculto, un despojo disimulado. Por eso, aunque el ofrecimiento de Tala aliviaba una carga inmediata, su mente aún tejía escenarios de precaución, interrogantes sin respuesta, flotando en el aire. Tala, por su parte, sentía el peso de las advertencias del consejo tribal. No confíes en los hombres blancos. Había resonado la voz de su abuela. Sus palabras son tan cambiantes como las dunas. La historia de su pueblo estaba marcada por la usurpación, por la tierra robada y los pactos rotos. Su deber como curandera y guerrera era proteger a su gente, no fraternizar con aquellos que representaban una amenaza constante a su modo de vida. Pero mientras observaba la espalda encorvada de Elías, el sudor que perlaba su frente bajo el sol implacable, una compasión inesperada se abrió paso. Podía ignorar el sufrimiento de un ser humano, independientemente de su color de piel, cuando la tierra misma clamaba por un equilibrio. En el transcurso de la mañana, mientras reparaban la cerca, los diálogos fueron escasos y puntuales. Elías, con manos callosas que conocían el tacto de la madera y el hierro, le pasó una rama de un arbusto silvestre. «¿Esta espina, para qué sirve?», preguntó, la voz áspera por la falta de uso. Tala tomó la rama, sus dedos ágiles, y murmuró, «Haze etaje», explicando con un gesto la utilidad de sus hojas para calmar fiebres. Elías repitió la palabra, torpemente al principio, luego con una resonancia que sorprendió a Tala. Ella, a su vez, notó la rigidez en sus hombros, la mirada a veces perdida, la forma en que sus ojos se posaban en la tierra con una mezcla de amor y desesperación. Él era un hombre que cargaba un desierto en el alma, tan seco como el lecho del río. Desde la lejana polvareda que anunciaba el camino a la ciudad, algunos jinetes divisaron la escena. Sus caballos levantaron nubes que velaron por un instante la imagen de la mujer apache y el granjero trabajando codo con codo. Las cabezas se giraron, los murmullos se extendieron como una sequía invisible. Para esos ojos, la unión de un hombre blanco y una india era una afrenta, una amenaza a un orden establecido, tan inquebrantable como la cordillera. Pero en el rancho, un tejido delicado comenzaba a formarse, hebra a hebra, cada clavo en la cerca, cada palabra apache aprendida, un hilo más en la manta ceremonial de una confianza naciente, que surgía de las manos callosas de ambos. El día avanzaba, y con él la cerca tomaba forma, imperfecta pero funcional. La tensión inicial se había transformado en una cadencia de trabajo compartida, una comunicación no verbal que era, quizá, más profunda que cualquier idioma. Elías, al final de la jornada, se sentó en el porche, observando la cerca que ahora ofrecía una promesa de seguridad. Tala, antes de desaparecer entre las sombras del atardecer, dejó a su lado un puñado de hierbas aromáticas. El olor a tierra mojada por la pequeña lluvia que había caído más temprano se mezclaba con el aroma de las plantas. El granjero, solo de nuevo, se preguntó si lo que estaba construyendo era solo una cerca. ¿Y si la coraje fuese aceitar a Maodela? La tormenta de polvo, un velo ocre y sofocante, se cernía sobre el rancho, envolviendo el granero en un abrazo opresivo que silenciaba el mundo exterior. Adentro, bajo la luz mortecina que se filtraba por las rendijas, Elías observaba a Tala. Ella, sentada sobre un fardo de heno,
Con la mirada fija en un punto más allá de las paredes, parecía llevar el peso de cielos enteros. El aire denso, cargado de arena y un silencio premonitorio, era un lienzo perfecto para las palabras que no se habían dicho, las heridas que ambos cargaban, invisibles, pero palpables. No eran solo cicatrices en la piel lo que definía sus pasados, eran marcas profundas en el alma, heridas abiertas que la ausencia de lluvia o la avaricia de los hombres mantenía supurando. El valle, una vez una promesa de infinito, ahora parecía reflejar la fragilidad de su propia existencia. Tala rompió el silencio, su voz baja pero firme, como el murmullo de un río subterráneo. Mi pueblo me exiliará si me quedo aquí, sin una razón que ellos entiendan, Elías. Una razón que nos proteja a todos. Sus ojos, dos brasas en la penumbra, se encontraron con los del granjero. El consejo tribal me exige que demuestre que tu interés no es el nuestro, que esta alianza tiene un propósito mayor. Tú debes testificar ante ellos contra el especulador, ese hombre que también busca despojar a mi gente de sus tierras sagradas. De lo contrario, no puedo seguir aquí. Me han dado una opción y ahora te la doy a ti. ¿Es nuestro destino seguir sangrando solos o limpiar juntos las heridas antes de que se cierren para siempre en soledad? Elías sintió como un nudo se apretaba en su estómago, una verdad amarga asomando a la superficie. La elección que Tala le planteaba era una encrucijada peligrosa, mucho más de lo que ella imaginaba. No es tan sencillo, murmuró, su voz apenas audible sobre el aullido del viento. El banco del sheriff es el que tiene la hipoteca de mi tierra. El especulador. Él es solo la punta del iceberg. Si testifico, el sheriff me ahogará antes de que pueda respirar. Perderé todo, la tierra que mi padre me dejó, el último vestigio de mi familia. El peso que no era suyo. El de la tierra que se desmoronaba bajo la maldición de la sequía y la usura, se sentía ahora como un plomo incandescente. La imagen de su esposa, Sara, apareció en su mente, clara como el agua de un manantial. Recordó su mano suave, su voz serena. Elías le había dicho una vez, nunca le des la espalda a quien sufre, aunque te cueste todo lo que tienes. Sus palabras resonaban con la fuerza de un mantra, avivando la brasa de su dilema moral. ¿Cómo podía honrar la memoria de Sara, su legado de compasión, si se aferraba a una propiedad que se hundía mientras otros también sufrían a manos del mismo mal? La promesa de infinito que el cielo cubría sobre el valle ahora parecía pesar sobre sus hombros, exigiendo una decisión, una limpieza de viejas heridas que solo el coraje podría iniciar. El viento arreció, golpeando las paredes del granero con furia renovada, un recordatorio constante de la tormenta que se desataba tanto afuera como dentro de Elías. Tala lo observaba, imperturbable, esperando. Ella había tendido un puente frágil, pero la travesía dependía de él. El granjero, con el alma dividida entre la supervivencia y el honor, el miedo a la pérdida y la voz de su conciencia, se puso de pie lentamente, su silueta tensa contra el pálido resplandor. Los maderos del granero crujieron, el polvo danzó en el aire. El sonido del viento, ululante y solitario, fue la única respuesta que llenó el vasto silencio. El sol, que ya no prometía infinito, sino un juicio ineludible, comenzaba su descenso tiñendo el desierto de un rojo ardiente, casi como la sangre que presagiaba. En el rancho de Elías, la tormenta de polvo había cedido, dejando un rastro de arena fina que cubría cada superficie como un velo mortuorio.
A pesar de los crujidos amenazantes de los maderos del granero, Elías Brandt se había mantenido firme. «Iré contigo, Tala», dijo, su voz resonando con una resolución que sorprendió a ambos. El peso, que no era solo suyo, el de la tierra que clamaba justicia, se había transformado en una carga compartida. La decisión de enfrentar el consejo tribal y, al mismo tiempo, el juicio velado de su propia gente se cernía sobre ellos como una espada de doble filo. La tierra, testigo silente, parecía contener el aliento. Mientras tanto, en el salón de Harmony Gulch, el whisky fluía tan libremente como las palabras venenosas. Los hombres del pueblo, con el rostro enrojecido por la bebida y el prejuicio, se reunían alrededor de la barra. «Esa india ha hechizado al viejo Bran», escupió un minero, su voz áspera como la grava. «Primero, los bueyes desaparecidos. Ahora ella aparece como su salvadora. Es un truco para robarle la tierra. Y luego la nuestra». El sheriff, sentado en una esquina, jugueteaba con su bigote, su silencio una aprobación tácita a la histeria creciente. La idea de una mujer apache en el rancho de un blanco era una afrenta a su orden, un polvorín listo para estallar. A la misma hora, en el sagrado círculo de piedras del campamento apache, los ancianos fumaban sus pipas, sus rostros surcados por el tiempo reflejando la grave preocupación que pendía en el aire. Los jóvenes guerreros, impacientes y robustos, intercambiaban miradas de desconfianza. «¿Podemos confiar en el blanco?», preguntó un joven, con la impetuosidad de su edad, su voz resonando en el aire sereno de la noche. «Nuestra historia nos enseña que el hombre blanco solo trae engaño y despojo. ¿Cómo podemos permitir que Elías Brandt pise nuestra tierra sagrada? ¿No es esto darles una ventaja, un paso más hacia la aniquilación de lo que somos?» La hacienda de Elías, aunque reparada en parte, mostraba las cicatrices de una batalla silenciosa. Las primeras lluvias, apenas un rocío efímero, habían revelado un nuevo daño. La semilla recién sembrada, que debía ser la promesa de una futura cosecha, había sido esparcida y mezclada con sal en ciertos tramos, un acto deliberado de sabotaje. Las marcas de herraduras extrañas, que Elías había notado antes, ahora se confirmaban como una amenaza palpable. Era una advertencia clara, un mensaje grabado en la tierra misma. La decisión de aliarse con Tala tendría consecuencias, y la lucha por su herencia no solo vendría de los despachos lejanos, sino de la mano oculta de sus propios vecinos. De regreso en el campamento apache, el anciano jefe, con la serenidad de una montaña, escuchaba los argumentos. El tribunal de su gente, esculpido no en madera o ladrillo, sino en el inquebrantable círculo de la tradición, exigía sabiduría. Cada piedra ancestral en el perímetro del consejo parecía presenciar los juramentos, los debates, el peso histórico de cada palabra. Tala, erguida, con la voz templada por la convicción, les recordó que la tierra de Elías, aunque separada por alambradas, era parte del mismo valle, un ecosistema interconectado. «El especulador no distingue colores, abuelo», dijo. «Solo ve riqueza para arrancar. Si cae él, ¿quién sigue?» La mañana de la asamblea conjunta amaneció con el cielo cubriendo el valle como una promesa de infinito, aunque para muchos solo prometía confrontación. Elías, con la piel curtida por el sol y el alma pesada por la incertidumbre, se preparaba para acompañar a Tala. La amenaza velada del sheriff, las miradas hostiles en el pueblo, todo confluía en un torbellino de presiones. Pero al mirar a Tala, que afilaba su cuchillo con una calma concentrada, un atisbo de esperanza se encendió en su pecho.
El peso que no era de él, el de las injusticias históricas, se entrelazaba con el suyo propio, formando una nueva y formidable responsabilidad. Mientras preparaba sus medicinas en una bolsa de piel, Tala notó un documento doblado que se había caído del bolsillo de Elías mientras reparaban la cerca la tarde anterior. Era un papel viejo, arrugado, con sellos oficiales. Al desdoblarlo, sus ojos se posaron en una escritura meticulosa, un lenguaje legalista que, incluso sin entender cada palabra, le heló la sangre. El nombre del especulador resonaba en varias cláusulas, pero había algo más, un detalle que el granjero no había mencionado. Un lien sobre la propiedad, sí, pero fechado antes de la hipoteca, un documento forjado para invalidar los derechos de Elías sobre su tierra. ¿Qué clase de traición se ocultaba en estas viejas tintas y cómo afectaría la verdad a la alianza que apenas comenzaba a tomar forma? La mañana decisiva amaneció con un cielo impasible, un lienzo azul que cubría el valle, ajeno a la forja ardiente que se gestaba bajo su bóveda. En el claro, entre las rocas ancestrales del campamento apache y la incipiente población blanca, se erigía un círculo improvisado, donde la tierra, aún húmeda por un rocío esquivo, esperaba ser testigo de un veredicto. El aire denso, cargado de expectativas y recelos, palpitaba como el fuelle de un herrero, avivando las llamas de la tensión. De un lado, los ancianos apaches, con rostros cincelados por siglos de sabiduría y desconfianza. Del otro, el sheriff y un puñado de hombres del pueblo, endurecidos por el sol y el prejuicio. En el centro, Elías y Tala, dos figuras al rojo vivo, listos para ser martillados por el peso de las verdades que estaban a punto de ser forjadas. La promesa de infinito pendía, frágil, sobre cada cabeza. El debate se encendió como chispas en la herrería. El sheriff, con su uniforme impoluto y una retórica pulcra pero sesgada, argumentó sobre los derechos de propiedad, las leyes del Estado y la inconveniencia de una alianza con salvajes que no comprendían la civilización. Sus palabras eran golpes secos, intentando aplastar la legitimidad de cualquier reclamo apache. Por su parte, algunos jóvenes guerreros, impacientes, alzaron la voz, cuestionando la presencia del blanco en su tierra sagrada y la misma idea de negociar con quienes solo habían traído despojo. La desconfianza era un muro incandescente entre las dos facciones, y Elías sintió el calor de su hostilidad envolverlo, un recordatorio del peso que aún debía sacudirse. Fue entonces cuando Elías, con la determinación de quien ha visto su mundo desmoronarse y ha encontrado un nuevo cimiento, dio un paso al frente. Sus manos, callosas por el trabajo de la tierra, desdoblaron un pergamino amarillento, la escritura original de su hacienda, firmada por el primer colono y sellada por el gobierno federal, un documento que precedía cualquier hipoteca o enredo legal del sheriff. El papel, ahora un arma más potente que su rifle, resonó con el eco de una promesa olvidada, una raíz profunda en la tierra que nadie había podido arrancar. Era la primera hebra de hierro puro que se ofrecía a la forja, el inicio de una nueva forma. Acto seguido, Tala, con la dignidad que le confería su linaje y la verdad que ardía en sus ojos, exhibió el casquillo de bala y, con él, el documento que encontró, un lien forjado anterior a la hipoteca del sheriff, que vinculaba directamente al especulador con el intento de despojar a Elías y, por extensión, de fragmentar la comunidad apache. No es su palabra contra la nuestra. Su voz era un cincel de hielo contra el fuego, sino la mentira contra la verdad. El coyote ha dejado sus huellas y ha intentado romper la tierra bajo nuestros pies
para que lucháramos entre nosotros mientras Él se llevaba lo que era de todos. ¿Permitiremos que su avaricia nos ciegue o forjaremos un pacto más fuerte que sus cadenas? La revelación cayó como un martillo sobre el hierro al rojo vivo, silenciando los murmullos y encendiendo la indignación. La evidencia era irrefutable. Tras un silencio tenso, el anciano jefe, con una mirada que abarcaba siglos y un respetado colono de la ciudad, un hombre de buena fe que había observado el comportamiento del sheriff con creciente desazón, propusieron una votación sin precedentes. No una votación de unos contra otros, sino un voto cruzado. La protección conjunta de la tierra, la expulsión del especulador y una auditoría de las prácticas del sheriff, un compromiso forjado en la necesidad mutua. Era el momento en que el hierro, bajo golpes decisivos, tomaba la forma de un destino compartido. En medio del asombro que siguió al voto unánime, Elias Brandt, con el alma expuesta, se arrodilló ante Tala, ante ambas comunidades, y declaró: «Esta tierra que mis ancestros labraron y que Sara amó, no puede ser solo mía. No puede ser mía sin ti, Tala, y sin tu gente. La mitad de mis tierras y el juramento de mi vida los ofrezco a la comunidad apache, para que podamos construir un futuro juntos, donde nadie más nos despoje de lo que es nuestro. Te pido, Tala, que seas mi esposa, mi compañera, la que dé vida a esta nueva tierra». Las reacciones fueron un torbellino. Rostros incrédulos, lágrimas de alegría entre los apaches, miradas de reproche y admiración mezcladas entre los blancos. Pero una oleada de esperanza se extendió como un viento fresco. El silencio volvió a instalarse, más denso que antes, pero esta vez con la promesa de una nueva aurora. La forja había cumplido su propósito. El hierro, antes incandescente y maleable, ahora mostraba la solidez de un compromiso irrompible. Elías y Tala se miraron, sus manos entrelazadas, simbolizando la unión que trascendía las barreras y los prejuicios. El valle, finalmente, respiraba un aire de reconciliación. Todos los ojos se volvieron hacia el anciano jefe, cuya figura venerable se irguió lentamente. Su mirada, una mezcla de orgullo y sabiduría ancestral, se posó sobre la pareja. La palabra del jefe, la bendición final, estaba a punto de sancionar el pacto forjado con sudor, verdad y amor, el destino de dos pueblos. ¿Qué diría la voz que unía los siglos con el presente, la que había visto el hierro doblarse y reforjarse tantas veces? El alba tiñó de oro las cumbres, disipando las últimas sombras de la noche, y con ellas el eco de las antiguas disputas. El valle, ahora, no bullía con la tensión de la confrontación, sino con una quietud reverente, como si la tierra misma contuviera el aliento tras el veredicto. El cielo cubría el valle como una promesa de infinito, pero esta vez esa promesa no era solo de vastedad, sino de un futuro entrelazado, forjado en la intersección de dos voluntades. La palabra del anciano jefe, pronunciada con la sabiduría de los siglos, había sido el viento suave que selló el pacto, una bendición que unía lo que antes parecía irreconciliable. Una nueva estación había llegado, no solo para la tierra, sino para los corazones que la habitaban. Y el aire olía a la esperanza recién nacida. En la baranda reparada del rancho, Elias Brandt observaba el sol ascendente. Cada madero restaurado, cada tabla clavada con esmero, no era solo una reparación física, sino la materialización de un nuevo cimiento, una estructura que ya no cargaba solo su peso, sino también el de un futuro compartido. El polvo de las viejas heridas, la carga de la soledad y la deuda, parecían haberse disipado con el viento de la reconciliación.
Sentía la tierra bajo sus pies, no como una posesión que podía ser arrebatada, sino como un ser vivo que ahora respiraba con él, sus raíces entrelazándose con las de su nueva esperanza. Elías, un hombre que había vivido con el desierto en el alma, sentía ahora un torrente de vida, una promesa de nuevas cosechas que brotarían de las semillas de su valentía. Mientras tanto, en el corazón del campamento apache, el círculo de sanación no solo albergaba las hierbas y los cantos, sino también las risas y las nuevas historias. Tala, con la serenidad de una líder y la alegría de quien ha encontrado su verdadero camino, guiaba a las mujeres jóvenes en la recolección de plantas, sus manos no solo curando el cuerpo, sino también el espíritu de su gente. La sabiduría ancestral, ahora, no era un muro contra lo nuevo, sino un río que fluía, irrigando las nuevas semillas de su futuro. Las raíces de su linaje se unían con las nuevas, profundizando el vínculo con la tierra y reafirmando que la fortaleza no residía en el aislamiento, sino en la capacidad de forjar nuevas alianzas, como un árbol que se ramifica hacia el cielo mientras sus raíces se abrazan en la oscuridad. El sol se alzó en su cenit cuando el granero de Elías, ahora testigo de un amor improbable, se transformó en el altar de una unión sencilla, pero profundamente significativa. Elías y Tala, de pie frente a ambas comunidades, apaches con sus vestimentas ceremoniales y colonos con sus ropas de domingo, algunos curiosos, otros con una admiración recién descubierta, pronunciaron sus votos. Sus manos se unieron, no solo como dos personas, sino como dos mundos que elegían forjar un solo destino. Fue un juramento de respeto, de protección mutua y de un futuro en el que la tierra sería el lazo inquebrantable, una extensión de su propio amor, visible y palpable para todos los presentes, un testimonio viviente de que las promesas pueden florecer donde menos se espera. A los días siguientes, la mesa de la cocina de Elías se convirtió en un centro de planificación, un cruce de caminos, donde se mezclaban viejos mapas de topografía con bocetos de canales de irrigación y documentos legales. El respeto colono, el anciano apache de mirada serena, y el propio Elías, con Tala a su lado, trabajaban en la protección jurídica de las tierras. El objetivo era crear un modelo de propiedad compartida, un fideicomiso comunitario que asegurara que la tierra, ahora, sería inalienable, un legado para todas las generaciones futuras de ambos pueblos. Fue un acto de visión, un reconocimiento de que el verdadero poder reside en la unidad y en la voluntad de construir un futuro más allá de los prejuicios y las divisiones impuestas. Algunos vecinos que antes habían mirado con hostilidad, con el tiempo, se acercaron, atraídos por la prosperidad que florecía en la hacienda compartida y la inquebrantable paz que emanaba de la unión de Elías y Tala. Pequeños gestos, como el intercambio de semillas o la ayuda mutua en la época de la cosecha, comenzaron a tejer un nuevo tapiz social. El miedo se desvanecía ante la evidencia y la desconfianza cedía terreno a una curiosidad genuina, a la aceptación de que la unión no había traído la ruina, sino una fuerza inesperada, una riqueza no solo material, sino espiritual, que enriquecía a todo el valle. Las viejas murallas invisibles, levantadas por el prejuicio, comenzaban a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, bajo el sol de la nueva era. En una tarde tranquila, sentados en la baranda de su hogar, ahora un refugio de paz, Elías y Tala observaban el valle, que respiraba en armonía. Las cosechas prometían abundancia. Los niños de ambos pueblos jugaban juntos en la orilla del río que antes había sido una frontera. Sus manos, entrelazadas,
simbolizaban no solo un amor romántico, sino la fuerza de un pacto que había redefinido la palabra familia. Habían desafiado la historia, los prejuicios, la avaricia, y en su lugar habían sembrado semillas de esperanza. Habían comprendido que el verdadero peso que debía dejarse en la tierra no eran las deudas o las tragedias, sino el miedo que impedía a los corazones abrirse al infinito de las posibilidades, porque ahora el valle, finalmente, reconoce a quienes eligieron quedarse y construyeron juntos la promesa de un nuevo amanecer. En cada semilla que brota, en cada risa compartida, en cada mano tendida, reside la verdad de que el coraje de amar, de construir puentes donde antes solo había abismos, es la única herencia duradera. Si esto te ha tocado, quizás la promesa del infinito aún te espera en tu propio valle, esperando ser cultivada.